Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar con el capítulo número 5, que es reproducción en los seres vivos. Nosotros habíamos hecho reproducción en el hombre y esta vez vamos a agregar lo que ocurre en el resto de los animales, en los vegetales y en otros reinos, ¿sí? Para esto vamos a contar con que hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. ¿Qué diferencia fundamental hay entre una y otra? En la sexual hay una diferenciación entre macho y hembras y una diferenciación entre gametas femeninas y masculinas, las cuales se van a tener que encontrar, se van a tener que unir para que ocurra la fecundación, ¿sí? Para dar origen al nuevo individuo. En cambio, en la reproducción asexual eso no ocurre. Solamente con la presencia de un individuo ocurre esa reproducción a partir de la multiplicación de su material genético, como ocurre en el caso de las bacterias. Bien, si bien el capítulo es largo, ¿sí? Acá tenemos cómo se forman las gametas, ¿sí? Cómo se forman los óvulos y los espermatozoides, ¿sí? Por eso se llama ovogénesis a la formación del óvulo en el caso femenino, ¿sí? Y espermatogénesis en el caso masculino. También van a leer acerca de los tipos de fecundación, que puede ser externa, en el medio externo, en el agua, como en el caso de los peces, o interna, mediante una cópula, donde van a tener que haber órganos sexuales que permitan esa cópula, como es en el caso de los mamíferos, ¿sí? Como es en el caso nuestro, de un perro, de un gato, ¿sí? Dimorfismo sexual, ¿qué significa eso? Son las diferencias que existen entre los machos y las hembras, lo cual utilizan para aparearse, para atraerse como pareja. Muy notoria, por ejemplo, en los leones, que el macho tiene la crin grande, ¿sí? La hembra no, ¿sí? O el pavo real, que abre su cola para atraer a la hembra, en el caso de la atracción y de lo que se llamaría cortejo y apareamiento sexual. ¿Qué es esto del cortejo y del apareamiento sexual? El cortejo es el que realiza el macho hacia la hembra en el momento que está en la época de celos para justamente que se produzca el apareamiento y con la finalidad de la fecundación, ¿sí? Bien, van a encontrar información sobre los distintos tipos de animales hermafroditas o bisexuales, cuándo se puede producir la autofecundación, es decir, animales que tengan tanto las gametas femeninas como las masculinas y puedan autofecundarse, como es común en las lombrices, ¿sí? O el hermafroditismo, ¿sí? Como ocurre en el caso de el pez payaso, ¿sí? ¿Qué significa esto de que sean hermafroditas? Es que presentan ambas células, las femeninas y las masculinas, puede producir las dos y depende en el momento que lo produzcan van a actuar como machos o como hembras, ¿sí? En general los individuos que son hermafroditas no se autofecundan, ¿sí? Tienen una maduración diferente de las gónadas femeninas y de las gónadas masculinas, por lo cual van a actuar como macho o como hembra dependiendo de cuál gónada esté madura en ese momento. Luego van a tener información sobre el desarrollo y la nutrición del embrión. Una vez que está dada la fecundación, se pueden desarrollar mediante huevos. Esos huevos pueden quedar dentro del cuerpo de la hembra o estar en algún nido, como las aves, o se pueden parir crías vivas, por eso se los llama vivíparos, ¿sí? En general los vivíparos tienen la fecundación interna, ¿sí? Los huevos pueden ser sin cáscara, como en el caso de los sapos, o pueden ser huevos con cáscara, como en el caso de las aves. Estos animales vivíparos, ¿sí? La gestación ocurre dentro del cuerpo de la hembra, dentro del cuerpo de la madre, digamos, y la mayoría de los mamíferos tienen este tipo de reproducción. Y cuando nace la cría viva sin huevo, ¿sí? Con las características
de su progenitor, es decir, con características similares a su mamá y a su papá. Y hay casos especiales, como en el caso de los canguros, ¿sí? Que tienen un marsupio, la bolsita, en donde cuando la cría nace va desde la vagina hasta el marsupio, y dentro del marsupio se va a unir a la mama, ¿sí? De la mamá, y va a tomar la leche hasta que está desarrollado para poder salir al mundo exterior. Luego van a encontrar información acerca de los cuidados que se le da a las crías, cuándo es el hombre, el macho, mejor dicho, el que cuida a la familia, cuándo es la hembra, ¿sí? Qué es lo que ocurre en cada situación. Luego vamos a ver que las plantas también pueden tener reproducción sexual asexual. Las flores es la parte que contiene a los órganos sexuales femeninos y masculinos de una planta, en el caso de que las plantas sean con flor, y cómo va a ser la reproducción en el caso de que la planta no tenga flor, como es el caso de un pino, en donde la parte femenina y masculina de esa planta va a estar contenido en lo que conocemos nosotros como piñas, ¿sí? De las plantas. El proceso de polinización, ¿qué significa eso? Cómo el polen, ¿sí? Que se encuentra en las plantas, necesario para la fecundación, para que se reproduzca, pueda llegar de una flor a otra. Para eso va a ser necesario que este polen viaje de algún modo, que puede ser a través del agua, a través del viento, a través de un ave, de un insecto, que va a llevar, ¿sí? Ese polen de una flor hacia otra, ¿sí? Una vez que se produjo la fecundación, cómo se dispersan esas semillas para que nazca el nuevo embrión, ¿sí? Para que vaya de un lugar a otro. Eso va a ser a través de los animales que comen un fruto y van dispersando con sus heces las semillas, del mismo viento, ¿sí? Del agua, de un ave, ¿sí? Son las distintas formas. Y en el caso de la reproducción asexual, es decir, que donde interviene un solo individuo, donde es una sola célula que se va a reproducir, hay diferentes, no hay femenino y masculino, ¿sí? Entonces acá hay distintos tipos: la bipartición, como sean las bacterias; la gemación, que se da en las hidras, que son organismos acuáticos; y la esporulación, es decir, mediante esporas, que se da en el caso de los hongos. ¿Sí? Es una célula madre que va a duplicar su material genético, que se va a separar y va a dar origen a dos células hijas. Hijas porque proviene de una misma célula progenitora, no porque sean femeninas o masculinas, porque en el caso de la reproducción asexual no hay diferenciación entre femenino y masculino. Aquí tienen fotos, ¿sí?, de cómo se reproducen, por ejemplo, los hongos, ¿sí?, en el tomate, ¿sí?, en el pan. Bien, más ejemplos de reproducción asexual en plantas, como los bulbos, que en el caso de la cebolla, de la papa, del jengibre, ¿sí?, los brotecitos que se van generando en estos bulbos o rizomas que dan origen a nuevas plantas. Esto cuando recién les nombraba la hidra, esta es una hidra, ¿sí?, que genera una yema, y esta yema da al nuevo hijo, ¿sí? Fragmentación en algunos gusanos: el progenitor se fragmenta y se regenera, dando origen a dos individuos, ¿sí? No es lo mismo que la regeneración de la cola de las lagartijas, por ejemplo. La lagartija tiene como mecanismo de defensa que cuando la agarran la cola se desprende para que salga corriendo esa lagartija y no la atrapen. Eso es un mecanismo de regeneración y no de reproducción, porque sigue siendo una sola lagartija. Desde la cola no se genera un nuevo individuo. Bien, en la página 122, ¿sí?, acá 122, vamos a encontrar las actividades que van a resolver. No son todas, yo se las marqué, ¿sí? Actividad número 1, actividad número 3, número 4, que la pueden hacer acá mismo, la 5, la 6, que la pueden hacer acá mismo, la 7, que la tienen que hacer acá mismo, ¿sí?, y la actividad número 10.
con los videos que yo les dejé en el trabajo, los links de los videos que les dejé en el trabajo, más esta explicación, más el material del libro, pueden resolver todo sin ninguna dificultad. De todos modos, ya saben que cualquier duda me llaman, me consultan, me mandan mail. Tienen 15 días para poder resolverlos, ya es lo último que queda del año, así que falta muy poquitito para que terminemos, así que mucha pila.